Bueno, es una obra que surgió en el año 2012. Yo tenía un buen tiempo de estar trabajando sobre otro tipo de temáticas más personales, pero siempre me ha gustado mucho la historia de México, la historia en general, pero la historia de México particularmente. Y por otro lado, digamos que la situación del país empezó a ponerse cada vez más sombría, más complicada, pues yo seguía trabajando lo que yo siempre trabajo, pero me preguntaba cómo podría yo pintar algo que dijera algo sobre esta situación como que de que la tierra se estaba desmoronando bajo nuestros pies, ¿no? El país se estaba desmoronando en muchos sentidos, ¿no? De violencia, de corrupción, de todos los aspectos. Y entonces empecé a meterme porque me di cuenta de que no iba a ser fácil. Y de hecho la primera forma de aproximarme a ello fue a través del paisaje del Valle de México, pensar en que existía la obra de José María Velasco. Entonces empecé con este tema de la Ciudad de México, el paisaje de entonces, el paisaje de hoy, y esa fue un poco la puerta de entrada. Pero me pasó algo curioso. Yo, que siempre he pintado mucho paisaje, por llamarle de alguna forma, porque no es en realidad la representación de un lugar concreto, sino que lo que yo hago siempre son escenificaciones en el mundo abierto, en el mundo natural, de cosas, de situaciones que tienen lugar. Hay una circunstancia, hay una escena que sucede en ese lugar imaginario. Y de repente empecé a pintar paisaje, realmente paisaje, que era un sitio concreto del Valle de México. Pero poco a poco me di cuenta de que ese paisaje no podía ser el tema, que tenía que ser algo mucho más interior. Y ese tema empezó a ser ya no el Valle de México, ya no el Valle de México ayer y hoy, ¿no? Ya no José María Velasco y a lo mejor el mundo prehispánico y la laguna y todo eso, sino algo más profundo que eso, algo en lo que estuviera englobado eso. Y fue así como se fue abriendo paso el que terminó siendo el tema principal de la exposición, que es pues una reflexión personal sobre la nación. Es un campo amplio en el que a través de un cuadro y otro cuadro y otro cuadro se cubre de una manera que yo sentí la más propicia una parte de esa enorme cosa y compleja, y nunca se va a poder decir todo, nunca va a poder haber un discurso abarcante de la nación completa, porque es demasiado compleja en términos sociales, en términos regionales, en términos de visiones históricas, ¿no? No es un tema abierto a la polémica, ¿no? Porque cada quien va a tener una lectura distinta y no es para que todos estemos de acuerdo en eso, ¿no? Es mi visión, y en ese sentido también no es una visión como en el caso de la pintura de la escuela mexicana, del muralismo, ¿no? En nuestro caso, pues realmente estamos en otro momento, ¿no? En una hecatombe en la que el país se está desmoronando, y no es un juicio, no es una valoración ideológica. Creo que ahí sí es un hecho, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con política, con eventos. Esta exposición está totalmente en el proceso de creación. Estuvo todo el tiempo el escenario, no solo de Ayotzinapa, sino de la Casa Blanca, del movimiento Yo Soy 132, del Chapo y las fugas y recapturas y telenovelas en medio, o sea, todo ese escenario estuvo en paralelo a la creación de esto, pero esto no
trata en ningún momento de abordar esos temas, sino que la existencia de cosas tan funestas como casi todo esto me hizo buscar una manera de ver por qué estamos ahí, y entonces eso me hizo tomar esa distancia para ver las cosas desde muy lejos, irme muy lejos en el tiempo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, ¿no?